Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quería haber visto, y lo vamos a ver ahora mismo, porque estos medios técnicos llegan a todo, la misa, el Evangelio de hoy y la misa. Pero me voy a fijar en una cosa, en una cosa si consigo que esto funcione ahora, que es, que es la oración, una de las oraciones, esas oraciones que marcan mucho, que marcan de hecho la misa de cada día, ¿no? Que es la oración colecta, que es la oración que se dice al principio, ¿no? Y dice así: muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Fijaros que estas oraciones colectas siempre tienen como una presentación, habitualmente tiene como dos partes. Siempre es una presentación que lo que hace es, de alguna manera, pues recordarle al Señor los méritos, recordarle al Señor lo bueno que es su bondad, su sabiduría, su infinitud, su omnipotencia, y después también pedirle. Siempre es una oración de petición. Como sabéis, la oración colecta siempre recoge la oración de todo el pueblo que hay reunido, de toda la Iglesia, para pedir al Señor. A través del sacerdote pedimos al Señor. ¿Y en qué nos fijamos? En la bondad de Dios, en los méritos de Dios, en Él mismo. Bueno, por eso le decimos al Señor, dice: Señor, tú que eres compasivo y que has multiplicado los dones de tu gracia, ¿qué te pedimos? Te pedimos, Señor, que perseveremos siempre en tus mandatos, que perseveremos siempre en tus mandatos. De alguna manera, ese es el primer tema de nuestra meditación en este mes de julio. No tanto la perseverancia como la correspondencia a la llamada del Señor. Y viene bien también recordar, que es una de las cosas que aparecen también en este retiro, pues viene bien recordar pues las parábolas, las parábolas. Y fijándose en ellas, nos vamos a parar un poquito en aquella parábola de los obreros de la viña. ¿Te acuerdas? Son hombres que, así lo presenta el Señor, que están trabajando, es decir, que están contratados por el Señor para su viña, para que aquello funcione, para que dé frutos. Y haciendo una semejanza, podemos hacer también nosotros, y lo hacemos en nuestra oración con el Señor ahora, pues fijaros que efectivamente el Señor, y es decir, entre comillas, nos ha contratado, mejor dicho, nos ha elegido a cada uno de nosotros para que trabajemos en su viña, y lo estamos haciendo. Uno puede decir más mal que bien, pero lo estamos haciendo. Nuestro trabajo y nuestra vida es una entrega a Dios, que quiere, que está intentando corresponder continuamente, desde el principio del día hasta el final, ¿no? Nuestra vida podemos decir que es una continua correspondencia a Dios, a la llamada divina, y como consecuencia ya eso queda en las manos de Dios, dar fruto o no dar fruto. Eso ya es el Señor el que nos da ese fruto, ¿no? Bueno, pero tomando esta idea primera, que os digo, nuestra correspondencia al Señor, en el fondo es también ese trabajo. Mira, todos tenemos muy claro, ¿no? Que además es algo, no solamente que lo hemos pensado, lo hemos asumido nosotros, ¿no? Sino que seguramente tú, como de fondo, ¿no? En el apostolado y en la labor apostólica y en todo lo que hacemos, lo tenemos muy claro, ¿no?
O sea, el Señor, podríamos decir, el Señor te quiere a ti, el Señor me quiere a mí, el Señor quiere a los hombres, quiere a cada uno de los hombres. Y por tanto a todos nos llama. A todos nos llama. Y esto es así, o sea, eso es una realidad con la que quizás, que nosotros tenemos muy clara, pero que quizás muchas personas ni se han enterado. Ni se han enterado. Pero, y no cae en la cuenta, muchas veces por pura frivolidad o por pura simplemente ignorancia. Ignorancia. No saben lo que les quiere el Señor, no saben que el Señor les llama, no saben en el fondo eso que decía San Pablo y que recordamos tantas veces. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así es, llegan al conocimiento de la verdad. Por tanto, todos somos elegidos. Quien a una vocación, quien a otra. Pero todos somos elegidos. Todos. Y por tanto, todos llamados a servir al Señor, a trabajar, a vivir la vida, a ser santos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensemos, siempre lo tenemos como ejemplo, ¿no? Y como punto de referencia, pensemos en nuestro Padre, ¿no? Y pensemos en lo que nuestro Padre San José María pues nos recordaba con tantas veces, y en el fondo es el carisma, esto que estamos hablando tanto del carisma ahora, ¿no? Pues el carisma que el Señor hace ver a nuestro Padre, ¿no? Le hace ver claramente, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quería el Señor? ¿Qué le transmite el Señor? Durante mucho tiempo, pero muy especialmente el 2 de octubre del 28, que era la santidad. Es decir, la santidad ahí donde está, en medio del mundo. La santidad. Eso que tú y yo tenemos clarísimo. El Señor me ha llamado para ser santo. Se ha fijado en mí para ser santo. Pero no solo en ti, o en mí. Son tanta gente buena. Tanta gente buena. Que descubrimos de tantas maneras, de tanta gente buena. ¿Y cómo se plantea entonces nuestro Padre esa llamada a la santidad y por tanto cómo se plantea nuestro Padre esa respuesta? Pues estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se lo plantea? Se lo plantea desde el punto de vista de lo que él sabía que era. Y él lo decía muchas veces: no soy nada, no puedo nada, no tengo nada. La respuesta a esa llamada del Señor parte siempre de ese reconocer que no somos nada. Y no te digo por decirlo, porque además es verdad. Él decía, ¿os acordáis de esa frase que decía? Tenía yo 26 años, la gracia de Dios y buen humor, punto. Y con ese bagaje se encuentra ante algo que al principio es un chispazo, que poco a poco se va después concretando, que le abruma. Y que le está pidiendo, pues lo tenía muy claro, la santidad. Pero no solo la santidad suya, sino transmitir esa llamada a la santidad a cantidad de gente. Por eso, nuestro Padre me dice, bueno, yo no quiero ser fundador de nada, y busco otros sitios, busco otras cosas, pero ¿cuál es el bagaje con el que se encuentra? 26 años, la gracia de Dios y buen humor. Y es como te decía hace un momento, ahí tienes la viña, ánimo. Trabajará. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Seguramente con menos cosas. Con la gracia de Dios, por supuesto. 26 años yo creo que ya los hemos pasado casi todos, o no sé si todos, pero... Y buen humor seguro que lo tienes. Medios, pues cada uno sabe. Lo que sí que es claro es que el Señor nos deja de llamar a la santidad. Y me viene a la cabeza aquella otra frase
que hablando de esto, de alguna manera se resolvía la ecuación. Es decir, ¿cómo haré yo esto? O mejor dicho, ¿cómo hará el Señor a través de mí? Porque esa es la clave. Ya lo decía el entonces cardenal Ratzinger en una homilía alrededor del 26 de junio, mejor dicho, de la canonización de nuestro Padre, que la tenéis, la podéis encontrar en internet, que el título es Dejar obrar a Dios, que es una obra de arte, es homilía. Bueno, dejar obrar a Dios. ¿Y qué decíamos? Es decir, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Es decir, Señor, lo que tú me planteas, lo que yo soy, la viña que tú me has dado, el trabajo para sacar adelante esa viña, mi santidad en primer lugar, Mi santidad en primer lugar. Después tantas cosas, ¿no?, que están alrededor de esa santidad. La labor apostólica, tu familia, tus padres, tus amigos, todo tu trabajo profesional, la santidad, el bien que puedes hacer a tanta gente. Bueno, entonces me venía a la cabeza, o sea, creo que eso se resuelve vamos a intentarlo, vamos a darle una vuelta, con aquella frase que decía también nuestro Padre: con santidad y con buen humor y con esfuerzo, porque hay que dar la vida, todo sale. Bueno, pues quedaos con esta idea, ¿no? Con santidad, con buen humor, lo decíamos antes, ¿no? Y con esfuerzo, evidentemente, no nos lo privan, no nos lo ahorran, mejor dicho, porque hay que dar la vida, todo sale. Entonces, partamos también de la base de que uno tiene que tener claro que tiene que dar la vida. Tú, Señor, me has pedido la vida, te la entrego. Yo creo que eso retrata muy bien el talante del alma de nuestro Padre. Eso para la suya, sí. Y que ahora nos pueden servir también para pensar en mi trabajo en la viña, entre comillas, como hablábamos antes, ¿no? Vamos a intentar darle una vuelta, no me va a dar tiempo a todo, porque es muy... Pero, ¿qué es lo primero que me pide el Señor? El tono de mi santidad. El tono de mi santidad. Es decir, mi vida de santidad. Y fijaros, la vida de la santidad tiene como un inicio, una chispa, un fundamento. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, mi santidad está en ser buen hijo de Dios. Seguramente tendría que ser muchas veces hijo pródigo y volver, por supuesto. Pero el tono de mi santidad está centrado en ser buen hijo de Dios. Ser buen hijo de Dios. Y claro, ser buen hijo de Dios tiene muchísimas consecuencias, ¿no? El optimismo, el trabajo bien hecho, la alegría, la paz en el corazón, el abandono en sus manos, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás, fijándome en un pequeño detalle solo, una consecuencia clara y concreta del ser buen hijo de Dios es la alegría siempre. Es la alegría siempre. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Me lo hago en mi oración junto al Señor y te animo a que tú te lo preguntes. Cuando pierdo el buen humor, cuando pierdo la alegría, cuando me asume un poco más en el corazón la tristeza, ¿por qué es? ¿Qué me quita la paz? Si soy un hijo de Dios, si soy hijo de Dios, y lo sé, ¿qué me quita la paz? Decía
el apóstol, concretamente, sí, San Juan, decía San Juan, esa frase que te sonará también, algo que está relacionado porque también fundamenta esto, ¿no? Es decir, hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Claro, una persona que sabe esto, que conoce y cree en el amor que Dios le tiene, ¿qué le puede quitar la paz? Y vayamos al cogollo, no nos desviemos, no pensemos en cosas, no sé, que nos puedan como, decir, o que podamos, pero teniendo, insisto, los pies en la tierra, porque luego la vida es muy rica, hay muchas cosas que hacer, el trabajo, lo que tengas, en fin, las mil cosas que alrededor de tu vida hay, pero fíjate en lo más importante, ¿no? Es decir, eso que puede parecer, perdonar que lo diga así, un poco cursi o un poco meloso, pero es verdad, Yo creo en el amor que Dios me tiene, porque soy su hijo. Yo soy un buen padre, soy un verdadero padre. Y mi santidad está centrada en eso. Por tanto, yo trabajo siempre, lucho siempre, procuro vivir siempre mi vida sabiendo que soy hijo de Dios y el amor que Dios me tiene, ¿qué me puede hacer perder la paz? Es un padre que nos quiere eternamente. Creo que hay que abolir muchas veces este argumento, porque podemos perderlo sencillamente por razones diversas, ¿no? Primero por el pecado. Y luego también por nuestra manera de ser, que a veces somos un poco cenizos, un poco gafes o un poco negativos, ¿no? Sí. Es evidente que tampoco tiene mucho que ver con la personalidad. Hay personas que son muy más positivas, otras menos, o somos menos, pero piensa, ¿no? Es decir, junto a todo eso, a tu modo de ser, tu personalidad, tus circunstancias, el ambiente en el que vives, las cosas que haces, es decir, hay como una línea de fondo muy clara, muy concreta, muy firme, que no te puedes olvidar. Oye, soy hijo de Dios. Y sé que Dios me quiere en esa riqueza de su misericordia. En esa riqueza de su misericordia. Esto, fijaros, da un matiz muy interesante también a nuestra vida. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a que todo lo tenemos que mirar desde ese punto de vista y por tanto todo tiene un matiz de alegría. Si vivimos si luchamos una santidad, pero la convertimos en una especie de ascesis rígida, cumplidora, iba a decir, de libro, o sea, y no le damos ese matiz que tiene también de esperanza, de alegría, convertiremos nuestra vida en ser ser hombres que viven la templanza, que viven la fortaleza, que son justos, que procuran ser sabios, magnánimos, pero le faltará el tono de la alegría. Es decir, no será una templanza alegre y natural, sino embarada. No será una fortaleza optimista y amable, sino rígida y áspera, cumplidora. No será una justicia comprensiva y generosa, sino seca y fría, o una prudencia de alma con criterio, sino será otra cosa, una sabiduría, no será otra cosa. Virtudes cristianas del hombre que lucha o que trabaja en la viña, pero alegres. Santidad como amor,
¿Qué tenía yo? La gracia de Dios, 26 años, buen humor. El obrero trabaja en la viña con alegría, porque se sabe hijo de Dios, querido por Dios, mandado por Dios. Y esto aplícalo, si quieres, también a la labor apostólica, a tu apostolado personal. Si el apostolado es una sobreabundancia de la vida interior, y la vida interior es alegría, ¿qué transmites en el apostolado a tus amigos? Esperanza, alegría. Alegría. Seguridad del que se sabe hijo de Dios y por tanto hijo y heredero de Dios. No el orgullo del que sabe que está en la verdad y los demás se equivocan, no. Nos ayuda a ser muy humildes, también es verdad. Pero sobre todo transmitimos a la hora de plantear, de hablar con nuestros amigos, de transmitir lo que vivimos, de nuestro propio testimonio. Es decir, fijaros cuánto bien hace. En este sentido, el buen ejemplo, el ejemplo de una persona alegre. Estoy me decía de una persona, ¿no? Me decía un compañero de trabajo, ¿no? Que no me lo decían, me lo decían de él, ¿no? Pero yo le conozco bien, ¿no? Me decía, es que es una persona que todo lo ve de un punto de vista positivo, o sea, que siempre está, es decir, que hay muchas circunstancias y en su vida propia que no son fáciles, pero transmite siempre una sonrisa, transmite siempre una alegría, y no tiene una vida sencilla, y además es así. ¿Qué transmitimos? Muchas veces el apostolado no es un tema complicado. Es decir, que transmitas lo que tienes en el corazón. ¿Y qué tienes en el corazón? ¿Esperanza? ¿Alegría? ¿Buen humor? ¿Paz? ¿Serenidad? En el fondo, que eres hijo de Dios. Que eres hijo de Dios. Y repito lo que te decía antes, hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Fijaros qué cosa tan bonita, lo dice hoy también el Evangelio, ¿no? Es decir, ¿cuánto quiere el Señor a la gente que dice y además viene muy bien, porque hoy leeremos en San Marcos, dice que los apóstoles vuelven con Jesús, le cuentan lo que habían hecho, estaban contentos porque habían ido a una misión apostólica, los apóstoles, y el Señor dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto y descansar un poco. Es decir, el Señor también nos ayuda a esto. Muchos de vosotros, otros ya lo hemos hecho, os iréis de convivencia unos días, o no sé, tenemos esa necesidad de descanso. Pero ¿cómo se preocupa el Señor también de eso, de nosotros? ¿Cuánto nos quiere? Luego le tocó trabajar porque había tanta gente, etcétera, etcétera, y porque el corazón del Señor le lleva a pensar en aquellas personas que estaban como ovejas que no tienen pastor. Pero, ¿cuál es la actitud del Señor para nosotros? Cuidarnos. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Cuidarnos. Eso sí, con el convencimiento claro de que hay que dar la vida. Y aquí sí que te dejo a tu oración, que tú lo pienses en estos ratos de esta mañana de retiro, para que tú lo reces también con el Señor. Si tú también estás con esa actitud de corazón, soy hijo de Dios, tengo la seguridad de que Dios me quiere, he creído en ese amor de Dios, ¿cómo estoy respondiendo? Estoy dando la vida. Estoy poniendo los medios para dar la vida. Y dar la vida, lo sabes bien, no es una heroicidad de película. Dar la vida no es una especie de película.
Dar la vida es una necesidad de cada día. De cada día. Esos minutos heroicos, esos esfuerzos por trabajar bien, esos detalles de cuidado de la guardia de los sentidos, esos detalles también de mortificación, esas pequeñas cosas donde tú te das cuenta, nos damos cuenta, si el Señor es que te ha entregado todo, decir, qué tontería que yo me enganche con esta tontería ahora, si te he dado la vida, yo te he dado la vida, porque tú me has pedido, ¿no? Es decir, voy a darte la vida, Señor, con alegría, sabiendo con lo que tú me quieres, sabiendo que soy hijo de Dios, con un sentido positivo que transmitiré a través de mi vida también esa esperanza, esa alegría, esa paz que tengo en mi corazón. Voy a dar la vida. Así se lo plantea nuestro Padre. Evidentemente tiene un panorama por delante que a nosotros nos supera porque es hacer todo, ¿no? Y porque es dejar la vida de verdad. Y así pensarlo, ha salido la obra. Y así ha salido la Iglesia también. Y así sigue saliendo la obra en tantos sitios del mundo. Donde tantos hermanas y hermanos nuestros, tantas personas se están dejando la vida en cosas que a veces nos parecen normales y que son absolutamente heroicas. Absolutamente heroicas. A ti y a mí, aquí en Alicante, en Vigo, perdón, y a mí en Alicante, bueno, pues ahora se os pide eso, trabajar la vida dejándonos la vida, poner todos los medios para que el Señor no esté contento con nosotros porque esté contento con nosotros, sino para que el Señor, para que seamos buenos instrumentos en manos del Señor, que nos quiere tanto y nos anima a descansar y nos anima también a darnos. Era tanta la gente que llega que el Señor pues quita, o sea, se pone a trabajar, se pone a hablar, Es verdad, muchas veces querremos buscar nuestros tiempos de descanso, que los necesitamos, por otra parte, y son necesarios, querremos, pero nos daremos cuenta de que hay que seguir trabajando. Y eso te aseguro que el Señor te lo agradecerá. Te lo agradecerá. Vamos a terminar nuestro ratito de oración ya, antes de la misa, y vamos a pedir al Señor que de verdad que tengamos esta conciencia clara, ¿no? Por otra parte, con la humildad esta, que suele decir siempre, de que aquella frase también del Evangelio, somos siervos inútiles, lo que tenemos que hacer lo decimos. No somos nadie, no somos superhéroes en ese sentido. Tenemos que ser heroicos, pero en lo normal, en lo de cada día, dando la vida. Siempre basados en eso, como te digo, hijos de Dios, lo que Dios nos quiere, y con ese buen humor que da el que se sabe hijo de Dios y el que trabaja porque por amor al Señor. Vamos a poner todas estas intenciones en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.